Buenos días, jóvenes. Vamos a trabajar de esta manera el tema que tenía que desarrollar este día. Y ustedes tienen ya ahí un documento que yo subí, que yo espero que le hayan dado una leída. Yo voy a explicar la teoría y ya cuando entremos a los ejercicios, ya la forma más práctica, voy a utilizar la pizarra interactiva para poder trabajar en ellos. Vamos a hablar ahora de concentraciones en porcentaje en primer lugar, pero hay que determinar o tener claro qué es la solubilidad. Nosotros generalmente o en buen salvadoreño decimos voy a deshacer esto o voy a disolver esto. Y entonces eso estamos hablando de la solubilidad. Y entonces, ¿qué es la solubilidad? La cantidad máxima de un soluto que puede disolverse en una cantidad ya establecida de solvente. ¿Qué es el soluto? Lo que usted le agrega al líquido para disolverlo. No siempre va a ser líquido, ¿verdad? Eso lo vamos a aclarar ya ahora. Pero si estoy, por ejemplo, hablando de azúcar y agua, el soluto es el azúcar que yo tomo pequeñas cantidades y la disuelvo en el solvente que generalmente está en una mayor cantidad. Ya vamos a ver también que depende de la cantidad de soluto, va a ser así la concentración que tiene esta solución. La solubilidad le dice el documento que depende de varios factores. Uno de ellos es la naturaleza del soluto y naturaleza del solvente, la temperatura y la presión. Inicia el documento con la temperatura. ¿Cómo va a afectar en cuanto a los sólidos y en cuanto a los gases? Con los gases no afecta tanto la solubilidad, o quiere decir no va a afectar, no va a influir tanto en cuánto soluto se me va a disolver si este soluto es un gas o cómo va a afectar el gas. Pero sí estoy hablando de temperatura cuando estoy disolviendo un sólido. Por ejemplo, usted sabe que si es azúcar y usted está preparándose un café, por ejemplo, si el café está frío, está a temperatura ambiente, usted le agrega azúcar, se le va a disolver una pequeña cantidad y le va a costar que se disuelva. Si a ese café frío o a temperatura ambiente usted todavía le agrega hielo y después de haberle agregado hielo usted quiere disolver 1 o 2 cucharaditas de azúcar, no se le va a disolver porque la temperatura ha disminuido. Quiere decir que a menor temperatura, menor solubilidad, son directamente proporcionales. Y a mayor temperatura, mayor solubilidad. Si esa taza de café frío, usted la lleva a una estufa, le pone fuego y comienza a calentar, y ya es un café caliente, ahí se le disuelve fácilmente las 2 cucharadas de azúcar, puede incluso disolverle más, 3 cucharadas de azúcar, a algunos le dicen que vos no tomas café, vos tomas jarabe de café, porque le agregan bastante azúcar. Entonces, en cuanto a los sólidos, la solubilidad de sólido en un líquido, a mayor temperatura, mayor solubilidad, a menor temperatura, menor solubilidad. Ahora, ¿qué pasa con respecto a la presión? La presión afecta específicamente a los gases que se disuelven en un líquido. A mayor presión, más solubilidad de los gases. A menor presión, menor solubilidad de los gases. Y esto usted lo puede comprobar comparando sodas, cualquier gaseosa. Pensemos en marcas, pensemos en una fresa, en una fresca, pensemos en una Coca-Cola. Depende del ruido que hace esa soda cuando usted la destapa. A mayor ruido cuando usted la destapa, ¿verdad? Que tiene un sonido muy característico cuando usted le quita el tapón. Cuando la destapa, a mayor ruido quiere decir que esa soda tiene mayor presión. Y al tener mayor presión quiere decir que tiene más gas disuelto en él. Y esa soda, cuando usted la destapa y es poco el ruido, entonces es menos el gas que está disuelto ahí. Quiere decir que hay menos presión. En cuanto a los gases, a mayor presión, mayor solubilidad del gas. A menor presión, menor solubilidad de los gases. Me habla de la naturaleza del soluto y el solvente. En química existe una regla general y a lo mejor usted ya la escuchó. Lo semejante disuelve a lo semejante. Quiere decir que el soluto que se parece o tiene las mismas características del solvente se van a disolver. Cuando no son semejantes, no se disuelven. El solvente universal es el agua, pero eso no significa que es el único solvente.
porque existen solventes orgánicos. El Ciner, por ejemplo, que se ha utilizado para disolver o adelgazar ciertas pinturas de aceite, se le llaman, o automotrices. El Ciner es una mezcla de varios solventes orgánicos. Él tiene alcoholes, él tiene diferentes alcoholes, él tiene cetonas, él tiene éteres. Todos esos son solventes orgánicos. La misma acetona con la que nos quitamos los esmaltes de las uñas es un solvente orgánico. Yo no me la puedo quitar con agua, porque por más que moje el algodón con agua y le esté dando y dando a mi uña, no se va a disolver, porque el esmalte no es semejante al agua, pero sí se me va a disolver con acetona, porque son semejantes, ¿verdad? El solvente universal, repito, es el agua, pero no significa que sea el único solvente que hay. Y de ahí viene determinar lo que es la concentración. ¿Cuál será la concentración exacta, la cantidad de soluto exacta que yo debo disolver en un solvente para poder hacer una solución adecuada, con una concentración adecuada? De manera doméstica o casera, cuando hablamos de concentración, estaríamos hablando qué tan espeso o ralo, decimos nosotros, es eso que yo estoy disolviendo, ya sea el desinfectante, por ejemplo, para asear mi casa. Si no le agrego ninguna agua, diría que está bastante concentrado o bastante puro. Pero si yo le agrego un poquito de agua, digo, ya lo disminuí su concentración, pero sigue concentrado. Si pongo mitad de agua y mitad de desinfectante, yo diría que está a una concentración aproximadamente del 50%. Quiere decir que va a estar menos concentrado que al inicio, que estaba sellado y se utiliza de una manera pura. Entonces, eso es la concentración. Voy a proyectar la pizarra porque también quiero explicar un poquito cómo son o qué diferencia hay entre una solución diluida, una solución saturada y una solución sobresaturada. Y entonces me auxilio en este aspecto ya de ciertas imágenes que yo voy a ponerles por acá. Imaginemos que esto que yo estoy dibujando acá es un beaker. Y ahí yo tengo una cierta cantidad de agua. Digamos que el agua está hasta aquí, el agua. Si a esa agua yo le agrego, por ejemplo, voy a poner aquí como que fuera una cucharita, azúcar, pero solo le agrego una cucharadita de azúcar, esa solución decimos que está diluida, porque está bastante ralita, podríamos decir. Pero si a ese mismo beaker digamos que tiene quizás aproximadamente la misma cantidad de agua, yo hoy le voy a agregar, por ejemplo, vamos a pensar que estas son las cucharitas de azúcar que yo le voy a agregar. Digamos que le agrego 4 cucharaditas. Creo que sí se agrega cucharaditas de azúcar. Este beaker que está aquí, esta solución de agua saturada va a ser mucho más dulce que la primera, que la solución diluida. Entonces a esta se le llama solución saturada o concentrada, porque tiene más cantidad de azúcar que lo que tiene la solución diluida. Esta va a ser más dulce, ¿verdad? Y alguien va a decir, estás tomando demasiado dulce el agua. Imagínense que tengo aquí ese mismo beaker, pero ya lo traigo de esta solución saturada. Tengo la cantidad de agua. Y bueno, yo le estoy agregando, ya tiene 4 cucharaditas. Y le agrego 2 más. 2 más.
Entonces, si yo le agrego 2 cucharaditas más, yo voy a estar agitando, agitando, y esta azúcar va a costar que se disuelva. Pero digamos que se disuelve, se disuelven esas, era cuchara, bueno, ¿qué le digo? No me recuerdo cómo se abrevia cucharaditas, créanme. Voy a poner cucharaditas así, usted ya va a entender que le agrego 2, se me disuelve con mucha dificultad, y a lo mejor con el agitador con el que yo estuve moviendo esto, digamos que este es mi agitador, y yo estoy aquí moviendo y agitando y agitando, logro que se me disuelvan esas cucharaditas. Y digo, le voy a agregar una más. Con esa una más yo veo que ya no se disuelve. Entonces, como no se disolvió, me las ingenié. Me fui, digamos que esto es recto. ¿Se recuerdan cómo se llama esto? Me fui a un soporte y ya puse por aquí, no sé qué color, para que se distinga. Y entonces vine yo acá y ya puse su mechero. Entonces vamos a hacer la manguerita y vamos a poner la llama. Entonces viene yo, calenté. Pongo un triángulo que significa calentar. Y usted observa que cuando usted viene y ya calienta esta agua, ya tenía disueltas 4 cucharaditas, ya tenía disueltas con dificultad 2, pero esta una ya no se le disolvió. Pero cuando usted calentó, vio que se le disolvió más, porque recuerde, al aumentar la temperatura hay más solubilidad del sólido. Y entonces yo digo, le voy a agregar una más y una más. Y veo que todas se me disuelven. 4, 6, 7, 8, 9, 10 cucharaditas de agua de azúcar a la misma cantidad de agua que tenía en la diluida, en la saturada y en esta. Entonces, veo que calenté y se disolvieron. Como se disolvieron, ya esta solución se le llama sobresaturada. Quiere decir que tiene más soluto del normal. Y cuando yo calenté, obligué a que se disolviera más de lo que podía disolverse. Entonces estoy frente a una solución sobresaturada. Vengo, luego apago la llama, apago el fuego y dejo ya nada más en la estructura. Quizá vamos a dibujar primero el beaker. Tengo aquí esta solución sobresaturada. Entonces, está siempre en el soporte metálico. Pero observe, ya le quité el mechero porque ya dejé de calentar. Entonces, digamos que esta se enfría. Y cuando esta solución sobresaturada se enfría, el azúcar sigue estando disuelta. Quiere decir que sigo teniendo una solución sobresaturada. Cuando esta ya se enfría, basta romper el equilibrio en el que se encuentra para que precipite el exceso de azúcar que tiene. ¿Qué significa precipitar? Que se forme un sólido. ¿Cómo puedo romper yo este equilibrio? Mediante 2 formas. Puedo mover la solución, quiere decir, le doy un golpecito, la muevo o lo introduzco el mismo agitador con el que estuve moviéndola. Cuando yo hago eso, rompo el equilibrio de esta solución y entonces comienza a precipitar el exceso de agua. ¿Qué otra forma puedo hacer? Lo puedo hacer por una siembra. ¿Qué es una siembra? Dejo caer con un granito de azúcar que usted deje caer,
comienza el precipitado. O pueden ser más. Azúcar. Entonces, a eso se le llama siembra, porque yo dejo caer el azúcar en esa solución y automáticamente comienzan a precipitar el exceso de azúcar. Cuando ese exceso de azúcar haya precipitado, ya la solución deja de ser sobresaturada. Ella se va a mantener sobresaturada si nada rompe este equilibrio y se mantiene el azúcar disuelto así como está, pero eso significa que yo no voy a romper ese equilibrio por nada. Y entonces, por eso hablamos de concentración. Mayor concentración, menor, una concentración menor o simplemente concentrada. Depende de la cantidad de soluto que nosotros disolvamos en ella. Y entonces vamos a trabajar con las concentraciones en porcentaje. Le voy a poner acá. Cuando yo escriba los dos corchetes encontrados, esto significa concentración. Es como la simbología química que utilizamos. Entonces yo les voy a poner aquí el tema concentración en porcentaje. La primera concentración en porcentaje que vamos a ver es la concentración masa-masa. Y esta concentración masa-masa es igual a los gramos de soluto sobre los gramos de solución. SLN significa solución por 100. No sé si ustedes en la materia de ciencias, en química, lograron hacer, en donde estudiaban, una práctica de laboratorio, fueron al laboratorio y a lo mejor vieron alguna solución que decía solución que de sal al 3%, otra solución al 5%, al 20%. Estaríamos hablando de este tipo de concentraciones. Solo habría que ver si fue en masa o en las otras diferentes, otros dos tipos de concentraciones que vamos a ver. En este tipo de ejercicio lo que tenemos que tener bien claro es que cuando me dice solución, estoy hablando de todo, solvente y soluto. Y aquí en el numerador va a ser solo los gramos de soluto. Veamos un ejemplo. ¿Qué concentración tiene una solución? Voy a cambiarle acá. Tiene 45 gramos de una solución en la cual se disolvió pongámosle 18 gramos de hidróxido de sodio. En la misma soda cáustica que venden para destapar tuberías. Y entonces, como ya tengo gramos de solución y ya tengo los gramos de el soluto, observe, el soluto es menos, la solución siempre va a ser más. Entonces vengo yo y digo, el porcentaje masa sobre masa me va a resultar de dividir 18 gramos de soluto entre los 45 gramos de solución
por 100. Eso me da que tengo una solución al 40%. ¿Qué dificultades o cómo puedo yo complicar un ejercicio de este tipo? Que, por ejemplo, yo le diga que tengo 45 gramos de solución en la cual se disolvieron que 2 moles de NaOH. Si yo le estoy hablando de 2 moles y la fórmula me dice que yo tengo que transformar en gramos, tengo que utilizar aquella formulita N es igual a M sobre PMG para transformar esos moles a masa, a gramos. Cuando ya tengo los gramos, entonces ya lo introduzco en esta fórmula y la trabajo sin ninguna dificultad. Eso es como yo se los puedo complicar, llamémosle así. La otra concentración que tenemos es concentración volumen sobre volumen. Eso significa que yo voy a utilizar los mililitros de soluto entre los mililitros de solución por 100. Entonces, el volumen, recuerde que lo podemos tener en varias unidades. Ahí se les podría complicar, llamémosle así, darles más trabajo, que el problema le dé el volumen en centímetros cúbicos, se lo dé en litros, se lo dé en pulgadas, por ejemplo. Eso solo para hacerlos trabajar y ver si se recuerdan de todo lo que hemos visto anteriormente. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver este. Si observamos, aquí ya no me está dando la masa, sino que me está dando los moles. Eso significa que yo tengo que transformar esos moles a masa. Sí, y para eso yo voy a necesitar el peso molecular del KCl. Y tendría que sumar según mi tabla periódica la masa del KCl más la masa del cloro. Y llego a una masa molecular o a un peso molecular gramo de 74.55. Uy, se distorsionó todo esto. Dios. Entonces tengo 74.55 gramos mol.
Y de esta fórmula, N es igual a M sobre PMG, donde la masa es igual a los moles multiplicados por el PMG, me dice que tengo 4.5 moles. Los multiplico por 74.55. Aquí yo estoy, esto lo he inventado, puede ser que llegue a una concentración un poco rara. Entonces tengo 4.5 por 74.55. Significa que yo tengo y aquí he cometido un error. Aquí he cometido un error porque estoy en la de volumen, volumen. Volumen, volumen. Entonces no, vamos a cambiar esto. Aquí no necesito el peso molecular gramo. Me confundí que estaba ya en la última. Perdón, vamos a corregir esto. Entonces lo vamos a poner fácil. Vamos a ponerlo centímetros cúbicos. Entonces esto, ¿por qué se me facilitó mucho más? Porque usted recordará que por las transformaciones, un centímetro cúbico es igual a un mililitro. Quiere decir que si aquí tengo 45 centímetros cúbicos, es como que yo tenga 45 mililitros. Cuando voy al porcentaje de volumen sobre volumen, voy a dividir 4.5 entre los 500 por 100. Este me va a dar una concentración bastante diluida porque me da 0.9% volumen sobre volumen. Y esa sería la respuesta en este caso. Vamos a ver la última concentración en porcentaje. ¿Qué es la concentración masa sobre volumen? Es la que yo en mi mente estaba trabajando en este ejercicio. Entonces, ¿esa cómo se define? Los gramos de soluto sobre los mililitros de solución por 100. Entonces, aquí sí vamos a trabajar. Voy a utilizar este porque ya encontramos el peso molecular. Moles. Aquí quiero escribir moles. Vamos a determinar eso. Ya vimos en la equivocación que hice anteriormente que el peso molecular gramo de este era 74.55 gramos mol. Y aquí yo necesito gramos de soluto y lo que me da son moles. Entonces ya vimos que la masa va a ser igual a los moles multiplicado por el PMG. Cambié un poquito los moles, 1.25 multiplicado por 74.55. Eso me va a dar la masa que necesitamos. Me da 93.19 gramos de KCl. Ya tengo lo que necesito para introducirme a la fórmula,
y tengo los gramos de soluto que son 93.19 gramos. Los gramos se eliminan, por eso las concentraciones en porcentaje no tienen unidades, por decirlo así, me queda en porcentaje. Entre 750%. Entonces eso me da ya una solución bastante concentrada, 12.43%. Veamos este. Fíjese lo que me está dando. En todo ejercicio matemático, usted sabe que tenemos que analizar las unidades. En primer lugar, me está diciendo que yo tengo, vamos a hacerlo de otro color, me está dando el porcentaje masa sobre volumen. Entonces, yo tengo que esa concentración es 5.4. Y por el otro lado, me está diciendo que tengo una solución. Le está dando los mililitros de solución que son 250. Si yo me voy a esta fórmula, entonces yo tengo los gramos de soluto entre los mililitros de solución. Si sustituyo, lo voy a hacer acá por el espacio. 5.4 es igual a los gramos de soluto entre los 250 mililitros que me está dando por 100. Mi incógnita es los gramos de soluto. Entonces yo voy si yo despejo esto, voy a tener 5.4 multiplicado por 250 dividido entre 100. Eso me va a dar los gramos de soluto. ¿Cuándo hacemos eso en la calculadora? Me da 13.5 gramos. Pero lo que me está pidiendo el problema no son gramos. El problema me está pidiendo moles. Y los moles es N. Los moles es igual a la masa sobre el peso molecular gramo. Los moles ya encontré la masa, que son 13.5 gramos, entre el peso molecular gramo, que es este mismo compuesto, que ya habíamos encontrado cuál era su peso molecular gramo. Los gramos se le eliminan y me da
0.18 moles. Y esa sería la respuesta. Y así es como se podría ir alargando los problemas. Las fórmulas, las tres fórmulas no van a cambiar. Lo que se puede jugar es con los datos que se le dan. En este caso, como digamos, lo compliqué, ¿verdad? Que le estaba pidiendo moles porque la respuesta a la fórmula al despejarla automáticamente le da gramos. Y al pedirle moles ya lo obligo a que trabaje con esta fórmula. O le doy todo en moles, le puedo dar densidad para que usted juegue y así encuentre la masa y no vaya pues no sea un tipo de ejercicio donde solo sustituyamos automáticamente y así se me da todo. Y es pues así como de una manera pues rápida les he explicado las tres fórmulas de concentración, cómo son las concentraciones, los tipos de concentraciones que podemos tener, para que ya usted tenga una idea. Ya voy a preparar una guía de ejercicios como una tarea también para que usted me la envíe y ya tengamos otra evaluación, ¿verdad? Entonces, muchas gracias. Cualquier duda, usted siempre escríbame al correo institucional, identifíquese de qué materia es, cuál es su consulta o algo, y entonces ahí podemos trabajar tranquilamente. Entonces, cuídense y feliz día a todos.